Cuando se habla de una onda que incide de manera oblicua, la matemática que sigue es un poquito extensa. Yo la tengo recogida en sus resultados en el libro azul de mis proposiciones. Ahí están las respuestas. Voy a hacer un ejemplo con una incidencia normal. Vamos a suponer que la barrera entre los materiales 1 y 2 es plana y que la incidencia va a ser normal. Cuando es normal, la onda se mueve, digamos, en dirección del eje Z, entonces puedo utilizar no esta fórmula general, que es para propagación en cualquier dirección, sino que es el caso particular del eje Z. Entonces vamos a suponer que una onda incide sobre esta interfaz entre dos materiales en forma normal. Le voy a poner valores numéricos a los parámetros de esos materiales. Vamos a suponer que el material 1 es el aire. Por lo tanto, mu sub 1 es mu sub 0, epsilon 1 es E sub 0 y G1 vale 0. Aunque el aire no es el vacío, sus parámetros son muy parecidos, pequeñas diferencias. El material 2 es un material que tiene los tres parámetros. Voy a poner los siguientes valores. La permeabilidad, aproximadamente la del vacío, o sea, un material no ferromagnético, vale 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. La permitividad también la voy a poner semejante a la del vacío, 9 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Y la conductividad que sea 5,7 por 10 a la más 7 Siemens por metro. O sea que una onda electromagnética llega desde el aire y golpea un conductor que tiene esos parámetros. Se pide averiguar, con base en conocer en la onda incidente el vector E y el vector H, averiguar en la onda reflejada el vector E y el vector H en la transmitida y cuánta energía se transmite, cuánta energía penetra y cuánta energía se devuelve. La frecuencia de la onda es 10 megahercios. En la onda incidente, esta es la dirección de incidencia. Voy a llamarla a esa dirección en el eje Z. En la onda incidente, el vector E podría tener cualquier componente en el plano paralelo a XY, cualquiera. O sea, en principio tiene las dos componentes, este vector tiene las dos. Voy a estudiar una de esas dos componentes. Vamos a suponer que el vector E únicamente tiene componente X. Hipótesis. El vector E en esta onda que se acerca, en la onda incidente, solo tiene el vector E componente X. Que este sea el eje X saliendo del tablero, el eje Y. Sistema de ejes X, Y y Z. Entonces, en la onda incidente, el vector E, supongo que solo tiene esa componente. Y el vector H que lo acompaña, entonces saliendo del tablero, solo tiene la componente HI. El vector E puede tener dos componentes, la X y la Y. El análisis que voy a hacer es solo para la X,
al mismo tiempo podría ser la de la Y. Un cálculo muy parecido. Entonces llega la onda al plano, interfaz, y lo que va a ocurrir es que parte penetra. Entonces ya estamos hablando de una onda transmitida. Tendrá un vector E, que es también en dirección X, y un vector que es saliendo del tablero. El tren de ondas que penetró. Pero en la pared puede haber un rebote. Entonces se devuelve una onda reflejada que tiene su vector E. Estoy trabajando con cantidades complejas con fasores. Es el vector E. El vector H tiene con respecto a E regla de la mano derecha. Entonces el vector H es entrando, o aquí la X. Es el vector H en esa onda reflejada, entrando. Esos son los tres trenes de onda, incidente, reflejado y transmitido. Por ser normal la incidencia, todos los tres trenes de onda son paralelos en su movimiento al eje Z. Cuando es oblicuo no es así. Que hay que probar pues primero que son coplanares. Aquí se dificulta un poco la geometría, pero si ustedes comprenden lo que voy a hacer aquí, pueden generalizar. Y las respuestas están en el libro de mis proposiciones. Bueno, entonces quiero, si conozco, el dato que se conoce es este. Quiero averiguar todo lo demás. Todo lo demás es H incidente, E transmitido, H transmitido, todo lo demás. Y con base en esos conocimientos que voy a tener, lo referente a las energías. Entonces, como dato, este vector E en la onda incidente tiene dirección del eje X. Su magnitud, llamémosla E sub 0. Y en general, en la onda incidente, se mueve en el eje Z. Gamma es 0. En la onda incidente, estamos moviéndonos en el aire. Entonces, en el exponente voy a escribir menos J beta incidente Z. El H respectivo, el H que acompaña a ese incidente, lo obtengo por esta operación, donde I sub beta es el eje Z. Al hacer el producto cruz, esto me da en el eje Y. I sub Y, E sub 0, E a la... Estamos hablando de la onda incidente, el mismo exponencial. Menos J beta incidente por Z sobre eta en eje material. El dato es que conozco este E sub I. Si lo conozco, entonces pues conozco H. ¿Cuánto da la beta? Y luego, ¿cuánto da la beta al entrar al material 2? En el material 1, gamma tiene esta expresión en general, pero en el material 1 se informó que era aire, que G da 0. Entonces, al reemplazar aquí G0, ¿qué queda? J omega mu sub 0 por J omega E sub 0. Gamma da J omega raíz cuadrada de mu sub 0 E sub 0. En ese material 1, G se hizo 0. Entonces gamma 1. De aquí se dedujo que alfa 1 es 0 y que beta 1 da, beta en ese material es omega raíz cuadrada de mu 0 E sub 0. En el material 1.
Y ese beta es el que estoy manejando aquí en el exponente. Este es el tren incidente. Esta pareja es el incidente, formado por el vector E y el vector H de esa pareja. Este tren. Cuando rebota, pues ese rebote, ese tren rebote, también está en el material 1. Entonces veamos cómo es el tren reflejado. Tiene un vector E. Esta ecuación me sirve para cualquier tren de ondas, solo que lo voy a detallar. El vector E reflejado tiene dirección del eje X. E reflejado, dirección del eje X. Llamemos E sub R, la magnitud. Voy a cambiar aquí el subíndice 0, para que nos quede clarito que estoy hablando del incidente. El reflejado tiene una magnitud diferente. En el exponencial me estoy moviendo en el medio 1, de modo que sigue siendo cierto que alfa vale 0, solo que se está moviendo en el sentido negativo del eje Z. Entonces el exponente lo cambio a positivo. J beta reflejado por Z. Estoy tomando la misma fórmula, pero adaptándola a la situación. Y el H correspondiente, el H reflejado, al hacer el producto cruz, la dirección de propagación ya es menos Z, y el vector E tiene componente X, ese producto da menos Y. Entonces menos I sub Y, ese vector reflejado, E a la J más J, beta reflejado por Z sobre eta. Eta en el mismo material. En el exponente distinguí beta incidente y beta reflejado. Pero como es el mismo material, incidente o reflejado es el mismo material, esos betas son iguales. Es lo que llamé beta 1. Es decir, no los tengo por qué distinguir. Voy a usar beta 1 en ambos, porque estamos hablando de la misma cosa. Entonces, beta sub 1, beta en el material 1. Incidente o reflejado del mismo material. Ahí tengo el tren de onda incidente, el tren de onda reflejado. Esta cantidad no la conozco. Eta lo conozco y beta también. En el transmitido. El tren de onda transmitido, al pegar en la frontera, algo se devuelve, algo sigue. El vector transmitido ET, E sub T, es I sub X, dirección del eje X, T, magnitud, E a la menos J, corrijo, E a la menos gamma Z. El material 2 tiene como parámetros mu, epsilon y g. En consecuencia de esos parámetros, allí existe alfa y existe beta. Entonces el exponente lo dejo tal cual, gamma, y el vector R, como me estoy moviendo en el eje Z, es gamma R, es gamma Z. Le pongo el subíndice de 2 para indicar, es el material 2. El H compañero, el tren de ondas está formado por un E y un H, es I sub Y por E transmitido, E a la menos gamma sobre eta 2.
Eta también es compleja. Es compleja porque existe numerador y denominador como cantidades complejas. J a la 1/2 es un complejo. Bueno, ahí tengo los trenes que salen de la información. Con base en ellos y las condiciones de borde, hago las deducciones. Antes de avanzar en ellas, voy a observar lo siguiente. Con la información que se dio, encontramos que G2 es mucho mayor que omega epsilon 2. Los datos del problema. G2, sigo con 7 por 10 a la 7. 2pi omega epsilon es 2pi por la frecuencia, que es 10 a la 7. La frecuencia se dio 10 megahercios. Y la permitividad 9 por 10 a la menos 12. Datos. Cuando hago esa operación me da 18 pi por 10 a la menos 5. De modo que es verdad que G, miren lo que es G, 10 a la 7, 10 a la menos, G es muy grande comparado con omega epsilon. Con los datos del problema, el material 2 es muy buen conductor. Y como es muy buen conductor, puedo usar las fórmulas aproximadas que vimos en la clase pasada. Gamma, buen conductor, se aproxima a omega mu G sobre 2 a la 1/2 por 1 más J. Por hecho, es el buen conductor, puedo sacar esa conclusión. Y efectivamente, 10 a la 7 es muy grande. Pues miren, 10 a la 12 veces más grande que esta cantidad. Ahora el producto quedaba a la menos 5. De modo que alfa y beta aquí resultaron ser iguales, por ser muy buen conductor, iguales a omega mu G sobre 2 a la 1/2. La eta también tiene su simplificación. Esa constante del material da omega mu sobre 2G. Aquí en el, voy a poner los índices correctos. Este es mu sub 0, este es G2. Según los datos. A la 1/2 por 1 más J. En la clase pasada vimos estos casos particulares a los que se reducía gamma y eta. Al observar estas dos fórmulas, lo que es gamma y lo que es eta, miren que tienen de común el 1 más J, el 2, la mu, la omega. O sea, de esa visión que hay ahí, observo que gamma sobre G es eta. Si este gallinacito que es gamma lo divido por G, da eta. Una relación que se desprende de ser un buen conductor. Normalmente no es así. Miren lo que es gamma y lo que es eta. No puedo sacar eta y por razón tan sencilla. Es por el caso particular. ¿Alguna pregunta en estos detalles que he puesto ahí para la deducción? Quiero averiguar he reflejado. Quiero averiguar he transmitido. ¿Cómo lo hago? Por medio de las condiciones de borde.
Cuando la onda pega en esa interfaz, se devuelve y se refleja, pero tiene que cumplir las condiciones de borde que las ecuaciones de Maxwell nos dicen que son siempre ciertas. En eso pues no hay remedio. Las ecuaciones de Maxwell se tienen que cumplir. Entonces, veamos en z igual a 0, que es la frontera. Eje Z, origen en la frontera. ¿Qué puedo decir allí? La componente tangencial del vector es continua. Eso es una fórmula general. En este caso, la componente tangencial es toda la componente del vector E. Es decir, E sub 1x tiene que ser igual a E sub 2x. Componente tangencial es continua. Pero E sub 1x está formada por la incidente en x más la reflejada en x. La transmitida es E sub 2. En la interfaz, el vector E tiene en el material 1 la suma de las dos componentes. En el material 2 solamente hay una. Entonces, de esa igualdad, ¿qué deduzco? Vengo a estas expresiones, observen, hago el exponente z0. Entonces, al decir z0, e a la 0 da 1. Entonces queda e sub i. Queda e sub i aquí. E sub r. E sub t. Vemos que esta igualdad da lugar a que la e incidente más la magnitud de la e reflejada es igual a la E transmitida. Primera ecuación. Condición de borde. Componentes tangenciales, que son las X, en ambos lados iguales. En el material 1, la tangencial es suma la incidente más la reflejada, igual a la transmitida. Y eso ocurre cuando Z vale 0, lo que convierte estas exponenciales en la unidad. Y únicamente queda la amplitud del coeficiente que multiplica la exponencial. Bueno, primera ecuación. Segunda ecuación. Ahí también en z igual a 0, en la interfaz, son iguales las componentes tangenciales del vector h. También las componentes normales. Pero los trenes de onda elegidos no tienen vector b en esa dirección. Esta se satisface idénticamente, 0 igual a 0. La de abajo es la que me interesa. En z igual a 0, h1y, la tangencial es y, tangencial a la interfaz, es igual a h2y. Pero esta componente es la que lleva la onda incidente en y, la h, más la que lleva la onda reflejada también en y, igual a la transmitida en y. El h en la región de la izquierda es la de la incidente saliendo más la reflejada entrando. Esa suma debe dar lo mismo que la transmitida, es lo que digo aquí. Incidente en y más reflejada en y igual a transmitida en y. Vengo a las ecuaciones. En esta ecuación hago z igual a 0. Entonces me queda e incidente sobre eta 1. Z0, e reflejado sobre eta 1. El exponente da 1. Entonces queda la siguiente ecuación. 1 sobre eta 1, no le pongo la rayita para indicar que es complejo, porque el material 1 es el vacío, que multiplica a el incidente menos el reflejado, igual a 1 sobre eta 2 complejo transmitido. Ecuación número 2.
El menos es este menos. Este vector, que es el reflejado, más este vector, que es el incidente, en z igual a 0, deben ser igual al transmitido, que es este vector haciendo el exponente 0. Da esa ecuación. Ecuación 1. Y ecuación 2. Dos ecuaciones simultáneas, donde las incógnitas son el reflejado y el transmitido. La resuelvo directamente. El reflejado, pues muy fácil. Elimino de las dos, por ejemplo, el reflejado. Observen, paso de eta 1 a multiplicar allá y sumo. La solución entonces da, el E reflejado es igual a eta 2 menos eta 1 sobre la suma de estos etas por el E incidente, y el transmitido 2 eta 2 sobre la suma por el incidente. He averiguado en las ondas reflejada y transmitida lo que caracteriza la onda, la E, la reflejada y la transmitida, en función del incidente y de los coeficientes etas de las etas de los dos materiales, etas que ya calculé según cada material. Eta 1 en el primer material, excuse, me falta esa, eta 1 en el material que es el aire. Esta es la fórmula general. Hago G0. Entonces, eta 1 me da raíz cuadrada de mu sub 0 de sub 0. Tengo eta 2, de modo que estas expresiones ya están perfectamente definidas. Se suele llamar coeficiente de reflexión, y con la misma letra que se usó en líneas de transmisión, pues la onda incidente, la E reflejada con relación a la E incidente. Voy a definir esa cantidad en la interfaz. Podría también, al dividir, este es el incidente, al dividir este denominador por este numerador, podría averiguar un coeficiente en cualquier punto. Al tocar la frontera, podemos llamar a esa cantidad el coeficiente de reflexión ahí, en esa frontera. Podríamos decir que esa frontera es la carga. La onda que se mueve en el aire pegue la frontera y es como una carga. Llamémoslo gamma C. Con la misma lógica de líneas de transmisión. ¿Cuánto da? Da eta 2 menos eta 1 sobre eta 1 más eta 2. Coeficiente de reflexión. Es decir, nos da información de lo que se refleja al golpear la interfaz con respecto a lo que incide. Únicamente intervienen allí las propiedades de los materiales. Y podríamos llamar coeficiente de transmisión ahí en esa frontera, pues lo que se transmite en función de lo que incide. Todas estas cantidades son complejas, de modo que debo recordar poner la rayita por debajo. He transmitido sobre E incidente. Hago la operación 2 eta 2 sobre eta 1 más eta 2. En ese punto, exactamente la frontera. Pero si yo divido el E total, la ecuación transmitida por la incidente me da un coeficiente de transmisión función de Z. Entonces llega una onda, pega, se devuelve. ¿Cuánto se devuelve? Depende de este coeficiente de reflexión. ¿Cuánto se transmite? Depende de este otro. Conociendo los valores,
ya podríamos arrimarnos a saber si una onda electromagnética que está por fuera podría causar daño. Habrá que saber la interfase, pues nuestra piel, qué parámetros tiene para saber cuánto penetra la primera capa. Se va a encontrar con una segunda capa, ahí vuelve a rebotar y otra parte penetra y vuelve y juega. Estas experiencias las puedo reiterar, es lo que se llaman reflexiones múltiples, en muchas capas. Y podemos finalmente averiguar cuánto le logró llegar a un órgano interno para saber si esa cantidad de energía es dañina. Habrá que haber hecho investigaciones previamente para saber qué es lo que daña un órgano. Y probablemente no todos se dañan de la misma manera. Puede que haya unos más resistentes a una radiación que otros. ¿Alguna pregunta? Lo referente a las potencias, que es con relación a las potencias en donde uno podría hablar del daño, sabiendo la cantidad de energía que llega y su permanencia, cuánto tiempo está. ¿Qué es lo que hace un suministro permanente de energía? Aumenta la temperatura. Si la temperatura crece a un punto dañino en el cuerpo humano, no es muy alto. Nos mantenemos con una temperatura alrededor de 36 grados. Ya estamos enfermos con 38. Si estamos a 41 grados nos están dando convulsiones. Y a 42 grados nos estamos muriendo. O sea, no es mucho. Y si tengo una permanencia de un calor, a toda hora el calor, pues puede generar la muerte. Deshidrata. O el calor local podría crear el daño de la célula nerviosa. Entonces, es necesario saber cuánta energía llega. ¿Cómo lo calculamos? Con los vectores de Poynting. En la onda incidente, el vector de Poynting es la mitad del vector incidente cruz el vector H incidente conjugado. Tengo los vectores incidente E y H, ahí están. Hago el producto cruz. Al conjugar H, aquí el signo queda más. Entonces, con esa combinación se anulan. Y queda lo siguiente. I sub z, dirección de propagación por el E sub incidente al cuadrado sobre 2 eta 1. La onda que nos llega del espacio incide con esta potencia por unidad de área. Eso es potencia por unidad de área. Si uno sabe el área en que está influyendo, multiplique por el área y le da la potencia que entra. ¿Vieron cómo lo hice? Se multiplica cruz por producto cruz de X por Y da Z. Debo conjugar H, entonces queda E sub I conjugado por E sub I, el producto de un complejo por su conjugado, da la cantidad al cuadrado. Eta 1 es un real, no hay que conjugarlo. Al conjugar el exponencial da aquí más, al multiplicar por menos la suma da 0. Entonces ahí tengo la onda incidente, qué potencia por unidad de área trae. Un cálculo semejante para la onda reflejada. Un medio de E reflejado por H reflejado conjugado. En la onda reflejada tengo el vector E reflejado, el H, hago la misma operación, parecida pues a la previa, y reemplazo el coeficiente de reflexión. Me da menos I sub z, E reflejado al cuadrado, sobre 2 eta 1. Da una fórmula muy parecida a la de arriba. Al multiplicar estos dos, E reflejado queda al cuadrado. Pero E reflejado con E sub I tiene esta relación. Entonces la reemplazo y así obtengo menos I sub z sobre E sub I al cuadrado sobre 2 eta 1 por
eta 2 menos eta 1 al cuadrado. Magnitud. Como esta cantidad se tomó conjugada, tomar el conjugado y multiplicar por el incidente, entonces el resultado que obtengo es esa cantidad que da al cuadrado. Esta es la energía que se devuelve. Maravilloso. Esa no afecta al cuerpo. ¿Qué es lo que afecta? La resta de las dos. Conservador de la energía, una onda incidente trae, se devuelve, penetra, esa es la que puede hacer daño. La transmitida, un medio de transmitida, H transmitida conjugada. Conozco los dos vectores, transmitido, reflejado, hago su producto cruz. Y así obtengo, pero hay que tomar en cuenta ahora el exponente. Cuando conjugo H, conjugo gamma. Gamma 2 es alfa más J beta. Eso es el exponente gamma. Cuando lo conjugo, para hacer el producto cruz, debo H conjugarla. Entonces eso implica tomar el conjugado a E, a eta y a gamma 2. El conjugado de gamma se simboliza con ese asterisco, es cambiar J por menos J. Y al hacer el producto de estos dos, esos exponentes se suman. Se suma gamma y gamma conjugado. Al hacer la suma, observen que da 2 veces alfa. La parte imaginaria se cancela. Entonces resulta lo que voy a escribir. I sub z, E sub t, el E transmitido al cuadrado, sobre 2 eta 2 conjugado, por E a la menos 2 alfa z. Este vector por este conjugado. Producto cruz de I sub x y I sub y da z. Al producto de este por el conjugado, esa cantidad queda al cuadrado. El conjugado del denominador, eta 2, entonces le pongo el asterisco. Al multiplicar este exponente por este exponente conjugado, da 2 alfa z. Y ahí tengo alfa 2. Ahí tengo la onda que se propaga en el material 2. Observen que se atenúa y fuertemente, porque ya el exponente no es alfa z, sino 2. Tenemos una protección natural en la piel. Es que, o en el cuerpo, es que tenemos una superficie más o menos conductora repartida por todo el cuerpo, que es la sangre. La sangre tiene átomos conductores, hierro por ejemplo. Ahí hay conductividad en la sangre. Entonces hay un alfa que provoca una atenuación, una defensa natural. Solo que si la energía pues, que esté incidiendo es muy alta, obviamente penetrará mucho. Y en cada interfaz que se encuentre volverá a pasar lo mismo. Penetra, se encuentra con otra interfaz, vuelve a rebotar, vuelve a penetrar y otra vez se atenúa. He calculado pues las potencias en la onda incidente, la onda reflejada y transmitida por unidad de área.